Hermanos, Dios los bendiga grandemente. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder continuar con esta clase, la primera carta del apóstol Pedro para la iglesia. Ya en esta ocasión, hermanos, estaremos iniciando el capítulo número 2. Y pues bueno, para mí ha sido toda una experiencia poder estudiar esta hermosa carta y poder compartirla con ustedes. Espero que para ustedes sea de ánimo, sea de bendición, sea de edificación y sobre todo que podamos crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, estaremos avanzando los primeros 4 versículos de este capítulo 2, donde Pedro va a cerrar la conclusión del capítulo 1 y va a iniciar ahora abordando de qué manera nos vea Dios a nosotros como su pueblo. Así que, hermanos, pues bueno, agradezco el tiempo, la atención que dedican a esta clase. Y antes de iniciar, pues me gustaría primero ponernos en manos de Dios para que sea nuestro Dios el que nos guíe. Vamos a orar. Eterno Dios, damos gracias, Señor, por este día. Damos gracias por el amor y su misericordia que tiene para con nosotros. Gracias porque nos da la oportunidad de poder abrir su palabra, Padre eterno, y poder estudiarla. Suplico, Padre bendito, bendiga a cada uno de mis hermanos que han de escuchar esta clase y también, Señor, bendiga a su siervo para que ponga en mí las palabras necesarias, que sean de ánimo, de edificación y sobre todo, Padre, que pueda dar a entender el mensaje de su palabra. Eterno Padre, nos ponemos en sus manos, suplicando su amor y pidiendo su ayuda a través del santo nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, inicia el capítulo 2 de esta carta que escribe Pedro para la iglesia en general, la iglesia universal, siempre con los destinatarios en mente, aquellos que habían sido expatriados, que se encontraban en la diáspora del Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, Asia. Y pues bueno, todos ellos habían sido elegidos conforme al propósito de Dios a través del llamado del Evangelio. Se encontraban viviendo una prueba de fe en sus vidas. Y pues bueno, esto, con el propósito de esta carta es animarlos y alentarlos a que a través de esa prueba de fe ellos sometan su vida a una vida en santidad, como lo pidió Pedro a través del llamado que hizo de nuestro Señor Jesucristo: sed santos porque yo soy santo. Y pues bueno, ya habla de la purificación de nuestras almas, la purificación de nuestros pecados, y pues nos dice que nosotros somos como hierba, pero lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Así que en este inicio del capítulo número 2, Pedro nos va a mencionar: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Con estos primeros 3 versículos que estaremos estudiando, Pedro está cerrando o dando como una conclusión al capítulo número 1. Recuerden que hoy nosotros lo tenemos separados por capítulos y versículos, pero en la antigüedad, cuando Pedro escribe, pues escribe un rollo, escribe un listado y va de su puño y letra encarrerado, y pues no hace esa separación. Hoy nosotros tenemos hasta algunos títulos en letra negrita que nos da a entender o nos da una idea de lo que está hablando ese párrafo o esa sección de la palabra de nuestro Dios. Pero eso no son textos inspirados, así que tenemos la noción, tenemos la idea, pero pues más que nada nos está hablando del asunto que está tratando ahí. Con estos versos, Pedro está separando el final del capítulo número 1 y nos dice que para que nosotros podamos llegar a permanecer como la palabra de nuestro Dios, debemos de alimentarnos de la palabra de nuestro Dios. Pero para alimentarnos nosotros de esa palabra, nosotros debemos de desechar, debido a que los cristianos del primer siglo, aquellos que estaban siendo esparcidos, habían purificado sus almas por la obediencia a la verdad, y que habían renacido de simiente incorruptible y se convertirían en un pueblo santo, que Dios hizo que fueran. Pues entonces ellos ahora debían tener una conducta conforme a los deseos, a los deseos de su ignorancia y conforme a la vana manera de vivir de sus padres. Todo esto pues ellos ya lo debían de haber dejado atrás. Ahora deben entender que necesitan deshacerse por completo de todo esto. Hablar, hermanos, de desechar, no es un asunto que se debe de tomar a la ligera, porque estamos hablando, hermanos, de conductas, primero, que no nos convienen a nosotros. Al desechar nosotros todo esto, pareciera ser que le estamos haciendo un favor a Dios, pero no.
En realidad el favor no lo estamos haciendo nosotros. Cuando habla aquí la escritura de desechar, pues entendemos esa palabra, hermanos, como se ha mencionado en otras ocasiones. La palabra desechar es esa palabra donde se está desprendiendo uno de aquellas cosas que no nos sirven. El apóstol Pablo lo mencionó en Efesios, que debemos nosotros de despojarnos del viejo hombre. Y todo esto, hermanos, lleva en el sentido de desechar todo aquello que no nos conviene. ¿Se ha puesto a analizar, hermanos, hermanas, en su vida, qué cosas en su vida no le convienen? Hablando de cada uno de nosotros individualmente, como personas, como hijos de Dios. Hay cosas, hermanos, con las que estamos batallando y que necesitamos cambiarlas. Aquí dice la escritura, nos invita Pedro, desechando. Y nos da una breve lista de cosas que debemos de desechar nosotros para poder permanecer en la palabra de Dios y que la palabra de Dios entre en nosotros. Cuando empieza el apóstol Pedro a mencionar esas cosas, inicia con la malicia. Y esta palabra, hermano, de origen griego, kakia, es un término general para referirse a la maldad, a menudo comparada con la virtud. Siempre se pone en equilibrio lo bueno y lo malo. Aquí estamos hablando de malicia y virtudes. Trae a la mente la depravación moral. Pedro usó la palabra para referirse a la naturaleza moral inmadura y deformada, a un modo de pensar que miraba con malicia o mala voluntad a los demás. Santiago, hermanos, cuando escribe en el capítulo 1, en el verso 21, usa la palabra abundancia de malicia. Y utiliza el mismo verbo que usa Pedro aquí en esta carta, la palabra kakia. Santiago escribió que se debía desechar como un vestido toda la gama de maldad que hay en nosotros. Santiago lo menciona como abundancia de malicia para poder recibir la palabra que es implantada en nuestros corazones. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos el término malicia, yo creo que no necesitamos profundizar tanto. Cada uno de nosotros tenemos el razonamiento, el discernimiento para saber entre lo bueno y entre lo malo. Y pues bueno, ya es decisión nuestra sobre qué vamos a actuar, sobre qué vamos a decidir. Hay cosas, hermanos, que sabemos que están mal y aún así las seguimos practicando, necesitamos cambiarlas, dice Pedro, desechando. La palabra da el sentido como de una ropa sucia, como algo que de nosotros debemos desprendernos, como lo mencionaba Pablo en sus cartas, desechando, despojándonos de toda esa maldad para poder nosotros recibir, como dice Santiago, la palabra implantada. Y dice Santiago, la cual puede salvar nuestras almas. Cuando habla Santiago de que puede salvar nuestras almas, no se está dudando de la eficacia de la palabra, porque recuerden ustedes lo que dice el autor de los Hebreos, la palabra es viva y eficaz. No dudamos de la eficacia de la palabra, dudamos de nuestra capacidad moral, de nuestra capacidad personal de deshacernos de la malicia que hay en nosotros. Entonces eso pues es algo que ya va a depender completamente de cada uno de nosotros. Y si hay algo que nos puede transformar, es la palabra de Dios, pero tenemos que dejarla que entre. Y para que la palabra entre, hay que desechar nosotros toda malicia. Pero no dice que nada más desechemos toda malicia. Habla también de desechar todo engaño. La palabra engaño, aquí viene el significado de la palabra, el origen de la palabra dolos. Han escuchado cuando dicen, es que lo hizo dolosamente o lo hizo con dolo. Es el origen de la palabra engaño. Incluye todo tipo de engaño, astucia, incluye también la traición. Aquí hablamos de traiciones, pues Judas fue que traicionó al Señor Jesucristo, lo vendió, lo entregó por unas monedas de plata. Entonces, ¿qué hizo Judas? Engañó al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabía que estaba haciendo un acto de maldad y lo disfrazó como de algo bueno. Nosotros, hermanos, entendemos que al deshacernos de toda malicia, de todo engaño, no podemos aparentar hacer algo bueno con un fin malo, o no podemos aparentar hacer algo malo con un fin bueno. Debemos de ser tan transparentes como lo fue el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos,
desechando la malicia, desechando todo engaño, pero también desechando la hipocresía. La palabra hipocresía viene del origen griego upokrisis. Esta palabra, hermanos, había sido utilizada en la sociedad griega secular para hablar de un actor en el escenario. Significaba literalmente interpretar un papel. Jesús llamó hipócritas a los maestros religiosos que se opusieron a él. ¿Por qué? Porque a pesar de que conocían la palabra de Dios, ellos no estaban buscando satisfacer o cumplir la voluntad de Dios. Ellos querían ser como esos actores donde al final de cuentas ellos eran los que quedaban bien. Y pues bueno, se utilizaba en el teatro griego, en el teatro romano, de esas máscaras que se ponían de sonrisa, de tristeza, y pues bueno, eran personajes que estaban interpretando algo, no era lo que realmente estaban sintiendo, estaban siendo hipócritas. El Señor Jesucristo les llamó así, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías y empezaba el Señor Jesucristo, porque se estaban disfrazando de ovejas cuando por dentro eran realmente lobos rapaces. Entonces, ese es el término que se utiliza, el sentido que se le da para la palabra hipocresía. No pretendamos, es una manera distinta al engaño, pero lleva cierto toque de maldad. Por eso dice Pedro, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía. Y aquí va a abordar otro punto también, hablando acerca de las envidias. La palabra es tonos, como se pronuncia. La envidia es maldad, es mala voluntad por el mero hecho de que la otra persona tiene bendiciones, talentos, reconocimiento o alabanza. Lo que poníamos en contraste hace un momento, las virtudes. Cuando nosotros vemos que a alguien le está yendo bien, que alguien es prosperado, que alguien tiene calidad moral o calidad espiritual y nosotros no la tenemos, eso puede causar envidia. Y cuidado, porque eso es algo que se genera desde el corazón y es algo que a veces es evidente. Hay veces que se disfraza de hipocresía, se pone una máscara y no podemos darnos cuenta. Pero la persona, cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestro corazón. Por eso es importante cuando Pedro menciona, hay que desechar, en el sentido de despojarnos, de quitarnos todo eso. ¿Qué nos vamos a quitar? Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Pero también nos vamos a desprender de toda la envidia. Y eso, hermanos, pues es algo, como les menciono, cada uno de nosotros sabemos cómo está el corazón. Hay cosas que envidiamos de nuestra familia, de nuestros hermanos. Tengamos cuidado, porque todo eso nos está perjudicando hablando espiritualmente. Todo eso va a ser un impedimento para que la palabra no llegue hasta el corazón. Y podemos quedarnos escuchando, asimilar y tal vez entender, pero si no estamos dispuestos a desechar, va a ser muy difícil que esa palabra llegue hasta lo más profundo de nosotros y transforme nuestro corazón. Pero dice aquí también que no solamente las envidias, la hipocresía o el engaño, la malicia, sino también las detracciones. La palabra detracciones viene del griego catalilia, es el abuso verbal, la difamación, errónea o no, a otras personas. En otras palabras, es hablar mal. Hoy conocemos, bueno, aquí en México tenemos grandes ejemplos de todo eso, sobre todo para los políticos, ¿verdad? Hay políticos buenos, hay políticos malos, pero catalogamos a todos de la misma manera, como malos, como corruptos, y pues bueno, se habla mal incluso de los buenos. Dentro de la iglesia, hermanos, no es posible que nosotros estemos utilizando estas cosas, y muchas veces se confunde hablar la verdad con hablar cosas, difamaciones, cosas que no son ciertas. Hay cosas, hermanos, que son verdad y que se tienen que decir, pero es preferible abordarlo con los hermanos presentes. Y pues bueno, evitar todo esto, hermanos, desechando todo esto, es lo que va a hacer que nosotros podamos recibir la palabra, como lo mencionaba Santiago en el capítulo 1, desechando la abundancia de malicia para que podamos recibir con mansedumbre la palabra implantada. Si nosotros logramos deshacernos de todo esto en nuestra vida, vamos a lograr dar ese paso
para poder desear el alimento espiritual, como lo menciona Pedro en este siguiente verso. Verso número 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando Pedro habla aquí de desear, está utilizando ahora la analogía de los niños recién nacidos. Pedro ya la había utilizado anteriormente cuando habló en el capítulo 1, en el verso 23, siendo renacidos. Estamos volviendo a nacer. Hablamos ahí de lo que el Señor Jesucristo le enseñaba a Nicodemo. No es un nacimiento físico, pero está utilizando la analogía, está utilizando el ejemplo de los niños recién nacidos. Aquellas que son madres, que tienen a sus bebés pequeños y que están alimentando, dándoles pecho, saben cómo se ponen los niños cuando tienen hambre. No es que lo pidan amablemente o que toquen la campanita, algo. El niño va a llorar porque es su manera de expresar que tiene una necesidad que no se está cubriendo. Y el niño va a llorar, se va a desesperar porque él quiere comer ya. Él necesita alimentarse ya. Y pues bueno, aquí Pedro está utilizando este ejemplo. Desead como niños recién nacidos. No está diciendo que nosotros nos comportemos como cristianos recién nacidos, sino que como el deseo que tienen los niños de poder alimentarse. Aquí el verbo epipoteo se traduce como deseo. Es fuerte, que quiere decir anhelar con el tipo de energía que un niño hambriento desea el pecho de su madre. Y pues bueno, el ejemplo lo conocemos perfectamente. En su momento nosotros lo vivimos, tal vez no lo recordamos, pero sabemos que es una etapa de nuestra vida en la cual nos desesperábamos por alimentarnos. Que el deseo, hermanos, de nosotros, el deseo de nuestro corazón, sea de desechar todo aquello que no nos conviene, y que sea tan fuerte el deseo de querer alimentarnos de la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que, sometida a prueba vuestra fe, permanezcamos firmes, para que podamos aspirar a la santidad que el Señor Jesucristo desea que tengamos, y para que podamos nosotros alcanzar la herencia que se nos está prometiendo. Habla de esta leche espiritual. Se entiende la analogía, se entiende la comparación que hace aquí Pedro con la palabra de Dios, que nosotros podamos disfrutarla en toda la pureza. Y si hay algo, hermanos, que somos responsables nosotros, es precisamente de la pureza de la palabra. En la interpretación, en la lectura, en la práctica espiritual que nosotros tenemos de la palabra de Dios, debe permanecer pura, no adulterada. Y la palabra no adulterada, hermanos, viene de la palabra adolos. Hace un momento hablamos de la palabra dolos, que llevaba engaño, que llevaba cierto toque ahí de falta de pureza. La palabra adolos, que se les nutría, estaba libre de todo engaño. Quiere decir, era no adulterada. El prefijo a pues significa sin engaño, no adulterada, que es el significado. El evangelio que había sido predicado a los lectores de Pedro era puro y libre de engaño. Era un evangelio inocente, tan inocente como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos hablando de desead como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada, estamos hablando de que debemos desear toda la pureza de la palabra de Dios. Y sí, la palabra de Dios muchas veces nos va a confrontar con todas aquellas cosas que venimos guardando, como hipocresías, engaños, detracciones, malicia, y todo eso, hermanos, nosotros tenemos que ser capaces de soltarlo para que la palabra llegue y venga a vivir, a morar en nosotros, y podamos convertirnos en hacedores de esa palabra, como lo expresa Santiago también. Ahora, Pedro va a pasar aquí, hermanos, a cerrar la conclusión del capítulo 1. Dice el verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí Pedro está citando el Antiguo Testamento, está llevándonos al Salmo 34 en el verso 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Entonces, cuando nosotros, hermanos, hemos gustado la benignidad del Señor, hemos comprobado que el Señor es bueno,
nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, de que lo que Dios nos está pidiendo, de deshacernos de aquellas cosas que no nos convienen, de hacer el esfuerzo, de tener el deseo de nutrirnos de la palabra de Dios como un niño recién nacido, hermanos, estamos nosotros comprobando, hermanos, que el Señor es bueno. Es como le expresa la versión del lenguaje sencillo en este mismo versículo. Pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Y es verdad, hermanos, el apóstol Pablo mencionó en Romanos 12, en el verso 2, hablando la misma temática de lo que está manejando Pedro en esos versículos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y dice aquí Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, nosotros hemos gustado la benignidad del Señor. Hemos visto que el Señor es muy bueno con nosotros. Es amplio en perdonar, es generoso con nosotros, nos llena de bendiciones, nos cuida. Sí, permite pruebas de fe en nuestra vida, pero es para ver qué tan maduros, qué tanto crecimiento, qué tanta firmeza espiritual hay en nosotros y qué tanto estamos dispuestos nosotros a entregar nuestra vida para Él. Porque sabemos lo que Cristo hizo por nosotros en obediencia al Padre. Entonces, hermanos, con estos 3 versículos, Pedro está cerrando prácticamente la conclusión del capítulo 1. Y ahora Pedro, de los versículos 4 en adelante, va a empezar a abordar un tema, hermanos, bastante interesante. El verso número 4 dice de la siguiente manera: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora va a presentar aquí Pedro a Cristo como piedra viva. Y va a presentar a los cristianos, hermanos, como una casa espiritual. Todo esto lo estaremos viendo, hermanos, hasta, pues prácticamente, hermanos, hasta todo el capítulo número 2. Va a hablar, hermanos, acerca de la piedra viva, que es nuestro Señor Jesucristo. Nos va a dar algunos textos, nos va a dar ahí algunos avances del antiguo, ejemplos del Antiguo Testamento, para que podamos comprender que esto Dios ya lo tenía planeado. ¿Recuerdan la palabra que usa Pedro? La presciencia de Dios, el conocimiento anticipado de todas las cosas, como el plan que tenía para que nosotros llegáramos a ser el pueblo de Dios. Y también nos va a hablar acerca de ese tema bien importante y bien hermoso, que nosotros ahora como cristianos somos pueblo de Dios, y esto lo estaremos viendo más adelante. Pero, hermanos, la transición de la vida nueva en Cristo a la imagen de piedras, de las piedras de los siguientes versículos, es abrupta, porque Pedro está dejando por completo la pureza, la santidad, las pruebas en las que vamos a vivir, y nos va a mostrar cómo realmente nos ve Dios. El apóstol seleccionó pasajes del Antiguo Testamento donde se utilizaron piedras como metáforas de la fuerza y de la firmeza, y las aplicaron a Cristo y a su pueblo, ahora nosotros como cristianos. Jesús es la piedra angular, la piedra rechazada, y también se ha considerado, hermanos, una piedra de tropiezo. Pero ¿de dónde viene esto que nos está escribiendo aquí Pedro? Viene del Salmo 118, en el verso número 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y pues bueno, entendemos, hermanos, que hay muchos pasajes más que nos hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Los estaremos viendo un poco más a detalle en la siguiente clase. Por ejemplo, Mateo 21:42, Jesús le dijo: ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, pregunta el Señor Jesucristo. Pablo lo mencionó en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Si nosotros, hermanos, logramos desechar todo aquello que no nos conviene, y logramos tener el deseo de llenarnos de la palabra de Dios, dice Pedro, acérquense a Él, porque Cristo es una piedra viva. Y presenta aquí el ejemplo de Cristo como esa piedra, pues viva, desechada por los hombres, pero para Dios, hermanos, es una piedra escogida, es una piedra preciosa, como también Dios ve a su pueblo, como también Dios nos ve a nosotros. El autor de los Hebreos nos dice en el 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Cuando nosotros, hermanos, entendemos lo que dice el autor de los Hebreos y lo aplicamos en nosotros, en nuestras vidas, desechando lo malo y acercándonos a la palabra de Dios, acercándonos a Cristo, hermanos, vamos a entender el propósito y el fundamento que tiene Cristo, no solamente para aquellos que habían sido expatriados, porque todo esto, hermanos, el plan de Dios de que viniera Cristo ya lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Ya nos había escogido a nosotros y sabía, hermanos, que nos iba a llamar a través del Evangelio. Pero necesitamos nosotros, hermanos, entender de raíz a qué se está refiriendo con esto. La implicación es que así como se escogió a Jesús y era precioso, aunque fue rechazado por los hombres, los lectores de Pedro eran elegidos y preciosos para Dios, pese a que estaban soportando pruebas de parte de los hombres. Piensen ustedes, hermanos, ubiquémoslo completamente en el contexto. Esos cristianos, hermanos, expatriados, se encontraban en una dispersión por diferentes lugares tanto de Asia, y pues bueno, su fe estaba siendo probada muy dura, muy fuertemente, y Dios lo estaba permitiendo. Pero ellos deberían de tener la firmeza que hubo en Cristo como piedra viva, que esa piedra para Dios representaba, hermanos, la elección de Dios para darnos salvación a nosotros, representaba algo, hermanos, más allá de lo que una piedra puede representar, escogida y preciosa para Dios. Entonces no estamos hablando de cualquier piedra, estamos hablando, hermanos, de que Cristo es esa piedra angular sobre la cual se está edificando, se está construyendo para llegar ahora a nosotros ser ese templo santo al Señor. El profeta Isaías, hermanos, habló en el capítulo 28, en el verso 16, por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Fíjense cómo el profeta Isaías está recibiendo de parte de Dios, hablando acerca del Cristo, acerca de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Fundamento de una piedra probada, angular y preciosa, de cimiento estable. Y hermanos, si nosotros estamos fundados sobre esa roca que es Cristo, vamos a poder lograr ser ese pueblo especial, ese especial tesoro, ese real sacerdocio, ese linaje escogido para Dios, de lo cual Pedro nos estará hablando en los siguientes versículos. Vamos a dejar la clase hasta aquí, hermanos. Agradezco su tiempo, su atención, que Dios los bendiga, y espero que Dios nos dé la oportunidad del próximo viernes continuar con este estudio. Nuevamente espero que sea de edificación, que sea de bendición a su vida, y sobre todo que crezcamos en el conocimiento de Dios. Hermanos, seguimos haciendo oración por ustedes y por todas las necesidades que hay dentro del pueblo de Dios. No dejemos de orar, porque sabemos que Dios escucha, hermanos, si pedimos conforme a su voluntad. Dios los bendiga grandemente, y si Dios nos da la oportunidad, seguimos en contacto y nos vemos el próximo viernes. Dios los bendiga, amigos y hermanos.